Al igual que el expresidente Eduardo Frei, esta semana el senador de la UDI, Jovino Noboa, confirmó que no se repostulará al Congreso. El parlamentario aseguró que no se va a retirar, en todo caso, de la política, destacando que ha tomado esta decisión debido a que cree en la renovación de las personas que se dedican al servicio público. Bueno, y justamente para conocer los pormenores sobre esta determinación vamos a conversar con el senador Jovino Noboa. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, senador. Muchas gracias a ustedes, Viviana, Sebastián. Senador, algunos hacen una lectura respecto a su decisión de no repostularse, también con lo sucedido hace algunos días, más bien este viernes también con Patricio Melero, y con la llegada de Pablo Salaquet como candidato, que esto es un cierto triunfo de esta UDI más pragmática, de esta UDI que mira más las encuestas, por sobre esta UDI más ideológica o más dogmática. ¿Qué le parece a usted este análisis que se hace respecto a lo sucedido en estos días en la UDI? No, ese es un error bastante grande, hacer una división entre lo que se puede llamar la UDI doctrinaria y la UDI popular, o poner una UDI más centrada en las ideas y otra más pragmática. Nosotros siempre como partido hemos combinado ambas cosas. La realidad es que si uno mira la historia de la UDI, cuando nacimos como partido, para allá por el año 85, con el liderazgo de Jaime Guzmán, que era un liderazgo muy doctrinario, muy fuerte en las ideas, lo primero que hizo Jaime fue crear la UDI Popular. La UDI Popular no es una aparición de los últimos 10, 12 años, es consustancial al inicio de la UDI. Y la UDI creció como partido, llegó a ser el partido más grande de Chile, manteniendo esas dos facetas. Una raíz popular muy fuerte, una capacidad para articular acuerdos, para decir pragmatismo, y una línea política muy clara. Si lo que diferenció a la UDI al final de otros partidos fue que la UDI era confiable, que se sabía dónde estaba, que se sabía qué es lo que iba a decir la UDI y qué es lo que iba a hacer. Entonces nunca ha habido esta contradicción. Pero a usted lo criticaron bastante por las palabras que comentó y por el libro en particular que publicó hace algunas semanas. Pero mire, yo la crítica la acepto, porque obviamente cuando uno hace planteamientos como los hago yo, que son planteamientos muy claros, muy directos, pueden haber personas que discrepen de ese planteamiento. Yo la crítica la acepto, lo que no acepto es la descalificación, porque yo jamás he descalificado a nadie. Pero si usted ve, la crítica salió de la gente del gobierno, porque el gobierno fue el que se sintió tocado por algunos de los planteamientos míos. Pero usted es parte del gobierno también. No, yo soy parte del gobierno, lo que pasa es que me llamó un poco la atención esa poca tolerancia a la crítica. No es propia de nuestro sistema, no es propia de nuestras ideas. Nosotros somos muy partidarios de la libertad, somos muy partidarios de que la gente se pueda expresar libremente. Me llamó un poco la atención esa intolerancia a la crítica, pero lo entiendo como una forma de defender una gestión. Gestión que por lo demás yo no critico y yo no he atacado. Yo señalé una cosa que es paradojal, que un gobierno que ha tenido tantos éxitos y están a la vista, ¿no es cierto?, la creación de empleo, el desarrollo del país, la rapidez de la reconstrucción, no haya podido generar una base política equivalente a su trabajo. Y esa es mi crítica, y es una crítica doctrinaria. Por lo tanto, a mí las discrepancias no me preocupan. Si Andrés Chadwick piensa que yo me equivoqué respecto al juicio del gobierno, él está en su derecho como ministro del Interior a formular su... Lo que no acepté y no voy a aceptar nunca son los calificativos del ministro Mañalich, a quien no le reconozco autoridad para juzgarme en la forma como lo hizo. Pero puede ser válido tal vez que alguna gente piense que finalmente con su salida, con su no repostulación, si bien usted ha sido bastante claro en decir que va a seguir y va a permanecer en política, que justamente estas voces que se sintieron un poco aludidas con esta crítica, con esta defensa que usted hizo de esta derecha más pura, que defiende principalmente la libertad, ha ganado más espacio tal vez versus esta UDI, como usted lo señala, tal vez más dogmática, más centrada en estos temas ideológicos. No, porque la realidad es que si uno analiza bien lo que ha ocurrido en la política en Chile, si lee entero mi libro, se podrá dar cuenta que nuestro adversario es la izquierda. Y para salir a enfrentar a la izquierda hay muchos grandes dirigentes en la UDI y en otros partidos. Nosotros, y me toca verlo en el Senado día a día, cada vez tenemos que ser un poco más enérgicos en la defensa de estos valores.
Cuando se trata de cosas, por ejemplo, que han estado en la polémica en este último tiempo, las prohibiciones para fumar. Que hay mucha gente que apoya la ley porque obviamente el cigarrillo causa daño y puede afectar a otras personas. Pero cuando una vez aprobada la ley, que a mucha gente le molesta porque es muy restrictiva, salen unos parlamentarios de la Concertación a decir que ahora vamos a prohibir fumar adentro de los autos y en las plazas. Entonces la gente dice, bueno, ¿hasta qué punto nos quieren modelar la vida desde el Parlamento? Discutimos la ley de televisión digital, que ustedes probablemente como periodistas les interesa el tema. Todo el debate es cómo se controla esto. En un mundo donde hoy día el acceso a la comunicación es tremendo. O sea, si alguien pretende que el Consejo Nacional de Televisión controle todo lo que pasa en el espectro y que pretende influir en qué es lo que ve la gente y qué es lo que no ve, qué publicidad se da, qué publicidad no se da, están locos. Si hoy día es imposible controlar los miles de millones de emisores de información. El mundo moderno hoy día es un mundo distinto, no lo puedes regular, tienes que educar y tienes que dar libertad y tienes que exigir responsabilidad. Senador, y que el gobierno haya puesto tanto énfasis precisamente en algunas iniciativas como la misma ley del tabaco, donde aumenta el control del Estado, donde se restringen más las libertades, ¿le decepciona a usted? Esos son los aspectos que yo critico ahora. ¿Y se siente decepcionado por eso? Bueno, obviamente en ese punto, pero me siento comprometido y halagado de haber apoyado a un gobierno en muchas otras cosas. Si lo que me parece increíble, digo, en el Senado, el principal defensor de los proyectos y el que saca la cara por el gobierno, no se me permite hacer una crítica, que por lo demás... Como el tema de la reforma tributaria, que tanto molestó. Por lo demás, si todo el mundo conoce mi posición, yo no dije ninguna novedad, son cosas que había dicho antes, que las mantengo dentro de un contexto, además, de un libro que es completamente distinto el análisis que se hace en un libro a una crítica política o a no votar una ley. Senador, cuando uno de los análisis que también se hace en este libro es que uno de los puntos que usted plantea es que tal vez si se hubiese conocido, usted hubiese tenido una mayor información respecto a lo que sería este gobierno de Sebastián Piñera, tal vez no lo hubiese apoyado. Hubiera sido quizás distinta. ¿Sigue manteniendo esa postura? Nosotros, no, mire, obviamente si yo no... pero usted fija que esa es una frase dentro de un contexto y pareciera que el libro se refiere a todo eso y el libro se refiere más al mal uso que ha hecho la izquierda del cambio social que hay en Chile. Ese es el problema. El problema central que yo quiero denunciar, que quiero enfrentar, es que hay muchas personas en Chile y dentro del mundo político, la izquierda, que dice que el malestar que se produce por distintas razones, muchas de ellas el malestar es fruto del crecimiento del país. El malestar demuestra que el sistema de libertades se acabó y que la democracia representativa fracasó. Entonces yo digo, cuidado, si alguien quiere interpretar el malestar ciudadano con el término de un sistema libre de economía o el término de la democracia representativa, ojo, porque tenemos la experiencia de Venezuela, de Chávez, donde ellos precisamente atacaron la democracia representativa y donde precisamente terminaron con un sistema de economía libre y han dilapidado miles y miles de millones de dólares y tienen un país que yo espero que ahora, terminada la etapa de Chávez, se pueda recuperar. Senador, y si usted está tan preocupado precisamente por esa instauración de esas ideas, por el riesgo que corren esas ideas de la libertad, ¿por qué no defenderlas desde el Congreso? ¿Por qué se va del Congreso donde precisamente puede tener un grado de influencia mayor? Porque, por varias razones. Primero, porque creo que otras personas tienen que asumir esas funciones, sobre todo gente más joven. Yo llevo 16 años en el Senado, creo que es un periodo suficiente, uno cumple una etapa. ¿Se aburrió del...? No me aburrí, no me aburrí para nada, pero yo siempre he sido una persona que he tratado de abrirle espacio a nuevas generaciones. Mi contacto en la UDI ha sido siempre con los más jóvenes. Y resulta que ya desde que mataron a Jaime, que entré yo en forma permanente a la política, desde que mataron a Jaime han pasado 3 o 4 generaciones así de gente joven, y claro, yo les digo a ellos, bueno, ustedes son los que tienen que asumir la responsabilidad y ellos me ven a mí en el Senado permanentemente. Entonces uno tiene que dar el ejemplo y decir, bueno, yo salgo del Senado, sigo en la política, sigo en la UDI, sigo en la Fundación Jaime Guzmán, tengo una iniciativa, un observatorio de la libertad, voy a estar muy activo, pero vamos abriendo espacio. Y creo,
creo que es perfectamente posible el que uno de alguna forma se arriesgue. Porque claro, 16 años de senador da una experiencia. Yo llevo más de 20 años en primera línea en la UDI como presidente y después como parlamentario. Obviamente es un plus. Pero si uno no se da cuenta que en algún momento tiene que abrir el espacio, ¿quién va a tener esa experiencia y ese plus en 5, 10, 15 o 20 años más? Porque nuestro proyecto político, y esa es la diferencia de creer, de estar en política por un proyecto, que es la UDI, a estar en política por llegar a un cargo, nuestro proyecto lo tenemos que pensar, ahora lo tenemos que pensar a 20 años plazo. Y para eso es fundamental que entre gente más joven a estas labores de primera línea. Senador, usted como uno de los fundadores de la UDI, ¿Lawrence Goldborn representa el ideario de ese partido, pensando lo que va a suceder también en las primarias, sobre todo porque él no es militante, pero sí usted ha sido uno de los primeros que alzó la voz señalando que era el mejor candidato y además también que le podía hacer una mayor competencia a Michelle Bachelet? Pareciera que ahí se activa el pragmatismo de la UDI. Bueno, yo he dicho que nosotros en la UDI no hemos sido un partido que considera solo un aspecto. Consideramos el aspecto doctrinario, el aspecto popular, el aspecto pragmático. Ahora, en el caso de Lawrence Goldborn, yo diría que su ejemplo de vida, porque su trayectoria política es corta, sí, claro, son estos 3 años de gobierno, pero su ejemplo de vida, lo que él ha hecho en su vida, lo que él piensa, se identifica plenamente con los valores nuestros, plenamente. Y en ese sentido yo creo que la designación de Lawrence Goldborn fue algo que interpretó a una inmensa mayoría de la UDI. En segundo lugar, y es también un tema que hay que analizar, los liderazgos del futuro son liderazgos distintos a los liderazgos del pasado. Tal vez no existe esta duda que finalmente en un principio hubo de si el candidato de la UDI tenía que venir de la militancia. En ese caso también estaba la figura de Pablo Longueira, quien tal vez identificaba más a las bases. Sí, ahora, Pablo participó en la designación de Lawrence y él estuvo 100% de acuerdo. Incluso yo diría que Pablo quizás fue el primero de los dirigentes de la UDI que planteó la gran potencialidad política que tenía Lawrence. Pero Pablo también puede ser una persona que interpreta estas nuevas formas de liderazgo. A lo que voy yo es lo siguiente. Si uno saca una lección de lo que pasó en Chile en los últimos 2 o 3 años, si saca un poco una lección de lo que pasa en el mundo occidental, con los indignados, con este cambio social, donde la gente está más consciente de sus derechos, donde hay una gran capacidad de información, donde la forma de comunicación es distinta, uno tiene que pensar hoy día en liderazgos que en primer lugar oigan más de lo que hablan. Un líder moderno tiene que ser como una antena que recoja, digamos, todas estas inquietudes. ¿Donde las ideas importan menos? No, importan mucho las ideas, pero las ideas sin esa capacidad de interpretar y de recoger los sentimientos ciudadanos, sin la capacidad de tener una especie de comunicación masiva. Porque antes, si uno piensa en una campaña política de hace 50 o 60 años, las campañas políticas se hacían a través de los diarios, ¿no es cierto?, donde muy poca gente los leía, uno se dirigía solamente a los líderes de opinión, se hacían debates muy sesudos, donde hablaban los políticos, la gente no hablaba, oía. Hoy día, más que hacer debates entre los candidatos, uno debiera oír a la gente. ¿Y estas formas más antiguas usted cree que son las que representa Andrés Salamán versus Lawrence Goldborn? Andrés Salamán, por su trayectoria, por su carácter de un dirigente político más tradicional, representa ese otro liderazgo. Ahora, yo no digo que uno sea válido y el otro no sea válido. La sociedad es compleja. En la UDI hay liderazgos antiguos, liderazgos nuevos, liderazgos en la parte de organización, liderazgos en la parte ideológica. La sociedad es bastante más compleja. Lo que yo digo en el caso de Lawrence, que creo que su liderazgo actual primero refleja bien lo que piensa la UDI en cuanto al esfuerzo, al premio al esfuerzo, a su capacidad para construirse un destino propio y exitoso.
la forma de acercarse a la gente, es un liderazgo mucho más receptor que impositivo, que es distinto al de Andrea Alamán. Y por eso yo creo que Lorenz seguramente es quien va a poder derrotar a Michelle Bachelet. Yo no veo dentro, si ella es candidata, yo no veo dentro de nuestro sector ningún otro liderazgo capaz de enfrentarla y derrotarla. Creo que el de Lorenz sí que es posible. ¿Más por el carisma que por las ideas? Por las dos cosas, porque las ideas las tenemos. Y son muy distintas a las ideas de la concertación. Y la concertación no va a poder ocultar sus ideas. Porque si ustedes ven que entre el último año de Michelle Bachelet, con Velasco del ministro de Hacienda, a las ideas de hoy día, donde están pactando con el Partido Comunista, donde están cada vez más a la izquierda, todo el mundo sabe cuáles son las ideas de la concertación y todo el mundo sabe cuáles son las ideas nuestras. Tener carisma no significa no tener ideas. Senador, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, sobre todo en esta semana que ha sido tan noticiosa y también pensando en este año que sin duda va a dar muchísimos análisis. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.